120 muertos en primeros bombardeos de Estados Unidos en Siria. ACNUR advierte que 400.000 kurdos buscarían llegar a Turquía huyendo del Estado Islámico. Líderes del mundo buscan acuerdos contra calentamiento global. Pilotos protestan contra Air France. Caso de ébola superarían el 1.000.000 en enero. Presidente de España retira polémica reforma de aborto. 3 muertos por tiroteo en Alabama. Arrestan a exarzobispo por orden del Papa. Tigre blanco mata a joven en zoológico de India. Expresidente de Israel se burla de su edad en un video. Real Madrid recupera sus goles. Cristiano marcó 4 de 5. El Bayern de Guardiola vuelve al liderato en la Bundesliga. Sigue la novela de Don Omar y la agresión a su pareja. Los medios se rinden ante la mujer que brinda consuelo a Fernando Alonso en la Fórmula 1. Muy buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo, soy Santiago López González, comenzamos. Hoy se conocieron los resultados del primer ataque de la coalición internacional contra el autodenominado Estado Islámico en Siria. Más de 100 yihadistas perdieron la vida y otros 300 se estima fueron heridos en el bombardeo. El gobierno sirio indicó que ya apoyará cualquier tipo de esfuerzo internacional con la condición de que se respete la soberanía de su país. El Pentágono confirmó el inicio de los bombardeos en territorio sirio que se llevaron a cabo tras recibir la autorización del presidente Barack Obama. Los ataques se produjeron utilizando más de 150 bombas de precisión lanzadas desde destructores, cazas y bombarderos. Included Jordan, the United Arab Emirates, Bahrain, and Saudi Arabia, with Qatar in a supporting role, continue to be a critical part of our strategy. Los bombardeos se realizaron en la ciudad de Raqqa y sus alrededores contra numerosos puntos estratégicos de los yihadistas. Coalition strikes targeted ISIL training camps, headquarters, command and control facilities, logistical nodes, armored vehicles and leadership. Medios locales señalaron que el gobierno de Damasco estaba enterado de la ofensiva. أخبر مندوب أمريكا مندوب سوريا في الأمم المتحدة بأن الطيران الأمريكي سينفذ ضربات. أخبره أيضا بأكثر من ذلك أنه سينفذ ضربات في منطقة الرقة في محافظة الرقة وأيضا. No obstante, el Departamento de Estado de Estados Unidos negó haber coordinado o notificado al gobierno sirio a nivel militar sobre los ataques contra objetivos yihadistas. El presidente Bashar al-Assad aseguró que defiende y apoya cualquier esfuerzo internacional en la lucha contra el terrorismo, mientras que se respete la soberanía del país. Por su parte, la Cruz Roja hizo un fuerte llamado a Estados Unidos para que cumpla y respete las leyes de guerra y recuerde que nada justifica acabar con la vida de civiles. There shouldn't be excessive use of force. Every precaution should be taken to make the distinction between civilians and combatants. De la misma forma, el secretario general de la ONU aseguró que todas las partes involucradas deben tomar las precauciones necesarias para evitar la muerte de civiles. Protecting the Syrian people requires immediate action. I regret the loss of any civilian lives as a result of strikes against the targets in Syria. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en la primera jornada de bombardeos, 7 civiles perdieron la vida, 70 combatientes del Estado Islámico y 50 del Frente al-Nusra fueron dados de baja y cerca de 300 militantes yihadistas resultaron heridos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, indicó que la lucha contra el autoproclamado Estado Islámico tomará tiempo e implicará incontables desafíos. El mandatario señaló que es clave el apoyo internacional para derrotar la amenaza terrorista de ese grupo. We were joined in this action by our friends and partners, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Jordan, Bahrain, and Qatar. America is proud to stand shoulder to shoulder with these nations on behalf of our common security. Obama señaló que son 40 las naciones que han ofrecido cooperar en las operaciones militares contra los yihadistas en Irak y eventualmente nuevas operaciones militares en territorio sirio. To train and equip Iraqi and Syrian opposition fighters who are going up against ISIL on the ground, to cut off ISIL's financing, to counter its hateful ideology, and to stop the flow of fighters into and out of the region. El mandatario elogió la acción militar que se lleva a cabo en territorio iraquí y sirio. The American people give thanks for the extraordinary service of our men and women in uniform, including the pilots who flew these missions with the courage
and professionalism that we've come to expect from the finest military that the world's ever known. El presidente Obama celebró las acciones militares en cooperación con las naciones que hacen parte de la ofensiva contra el Estado Islámico, recordando que el compromiso es exterminar la amenaza internacional y defender los intereses y la seguridad de las naciones. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reveló que serían más de 400.000 los sirios que estarían a punto de llegar al sureste de Turquía huyendo de la persecución del autoproclamado Estado Islámico. El gobierno turco en Ankara indicó que ya ha recibido más de 1.5 millones de refugiados desde que inició el conflicto en Siria. This is a large number of sudden influx. It's definitely one of the largest, and it's very possible that Turkey will receive more. El organismo internacional mostró su preocupación por la masiva llegada de ciudadanos sirios a territorio turco. Cientos de miles de personas han dejado atrás sus hogares por temor a ser asesinados por el grupo yihadista. Appeal to the international community to recognize Turkey and the other neighboring countries, Jordan, Lebanon, Iraq and Egypt, that have taken on so much of the burden of hosting Syrian refugees, and to support these countries. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó que la masiva huida de kurdos se da después de que el grupo yihadista Estado Islámico se tomara más de 100 aldeas en la ciudad de Kobani, al norte de Siria. We've received very alarming reports of deliberate killing of civilians, including women and children, the abduction of hundreds of Kurds by ISIL, and widespread looting and destruction of infrastructure and private property. Las autoridades turcas ordenaron habilitar un campamento provisional para atender a al menos 10.000 personas, mientras que las más vulnerables, dentro de ellas niños y adultos mayores, han sido distribuidas en 30 campamentos ya establecidos en donde reciben atención médica y alimentación. A pesar de que las autoridades no descartan que miembros del Estado Islámico se hayan camuflado dentro de los cientos de miles que huyen de la violencia en Siria, fuertes controles de seguridad monitorean la identidad de cada una de las personas que ingresan a los 8 corredores habilitados por el gobierno turco para prestar atención a los cientos de miles de sirios que han llegado al territorio. El Estado Islámico publicó un nuevo video del rehén británico John Cantlie. En el video, el periodista critica nuevamente a los gobiernos occidentales y asegura que el autoproclamado Estado Islámico se ha fortalecido y es capaz de ganar cualquier guerra. I'm John Cantlie, the British citizen abandoned by my government. Los extremistas difundieron las nuevas imágenes en las que muestran al fotoperiodista John Cantlie hablando a cámara y asegurando que los gobiernos occidentales se dirigen a una tercera guerra mundial. Without paying any heed to the lessons of the recent past and how they're using the persuasive approach to lure the public back into the conflict. En la grabación de casi 6 minutos, el rehén asegura que se necesitan decenas de miles de hombres en tierra y aire para derrotar al autodenominado Estado Islámico. Think what you will of the Islamists and their brand of war making, he says. But they have been in the field fighting since 1979, and their movement has never been larger, more popular, or as well armed as it is today. El video es el primero de la serie de programas Préstenme su atención, anunciados por los yihadistas la semana pasada. El ejército de Israel acabó con la vida de 2 miembros de la milicia palestina Hamas, a los que acusa de ser los autores del secuestro y asesinato de 3 ciudadanos israelíes en el mes de junio, hecho que desencadenó el conflicto en la franja de Gaza, que cobró más de 2.000 vidas. Lo que en teoría era una operación para arrestar a Marwan Kawazme y Ammar Abu Aisha terminó en un violento tiroteo. El ejército israelí llegó hasta la ciudad de Hebrón antes del amanecer con esta misión, pero según ellos de pronto alguien abrió fuego y comenzaron los enfrentamientos que acabaron con la vida de los 2 miembros de la milicia palestina Hamas. Israel los acusa del secuestro de los 3 jóvenes asesinados el pasado 12 de junio. Posteriormente, un ciudadano palestino apareció muerto en un presunto acto de venganza, algo que desencadenó el conflicto de 50 días entre el gobierno israelí y las milicias palestinas en Gaza. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que se ha hecho justicia con la muerte de estas 2 personas que hoy mismo fueron enterradas entre vítores y lágrimas de los ciudadanos palestinos en Cisjordania. Al margen de este tema, Netanyahu también confirmó que Israel derribó un avión de combate del ejército sirio que entró 800 metros en el espacio aéreo israelí en la zona ocupada de los Altos del Golán. Según el mandatario, su país tiene que estar atento porque las amenazas llegan desde cualquier parte. We're on the front lines of this because
militant Islamist attackers from every side, whether it's Hezbollah in Lebanon or Al-Qaeda on the Golan Front or Hamas and Islamic Jihad supported by Iran in the south. Este es el primer incidente de este tipo entre Israel y Siria en las últimas 3 décadas. Y dejamos el Oriente Medio y nos vamos hasta Nueva York. Allí inició la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. 120 jefes de Estado participan en este encuentro en el que se espera lograr un acuerdo sobre políticas concretas para reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. Climate change threatens hard-won peace, prosperity, opportunity for billions of peoples. Today, we must set the world on a due course. La cumbre sobre cambio climático convocada por el secretario general de las Naciones Unidas reunió a 120 mandatarios y más de 250 líderes mundiales. We are the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it. La presidenta brasileña Dilma Rousseff señaló que su país está tomando parte activa en la modificación de las políticas de emisiones de carbono. Que o novo acordo climático precisa ser universal, ambicioso y legalmente vinculante, respeitando os princípios. Por su parte, el primer ministro británico señaló que el cambio climático es una de las mayores amenazas que enfrenta el mundo y reiteró la urgencia de alcanzar un nuevo acuerdo global en la cumbre que se celebrará en París en 2015. And it is not just a threat to the environment, it is also a threat to our national security, to global security, to poverty eradication and to economic prosperity. Estados Unidos y la Unión Europea han anunciado planes para recortar sus emisiones de gases de efecto invernadero y han pedido a China que se una a estas políticas ambientales. El próximo año está previsto que se celebre en París una nueva cumbre en la que se espera lograr un acuerdo mundial para limitar las emisiones de gases. Este acuerdo entraría en vigencia en 2020. Los pilotos de la aerolínea Air France realizaron una multitudinaria manifestación frente al Parlamento francés en su 8º día de paro. De acuerdo con el sindicato, las protestas fueron realizadas para demostrar que los pilotos no permitirán que los presionen ni que les impongan condiciones laborales poco favorables en la filial de bajo costo Transavia. La aerolínea señaló que mañana se cancelarán el 54% de los vuelos, lo que afectará a más de 1.400 viajeros. De acuerdo con las nuevas cifras de la compañía, la huelga le ha costado aproximadamente $200 millones. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, retiró hoy de manera sorpresiva su reforma a la ley del aborto, una de sus principales promesas de campaña. Este proyecto era mucho más riguroso que la normativa actual y era defendido por el ministro de Justicia, quien además de renunciar a su cargo, también anunció que se retira de la vida política tras esta decisión. Rajoy retiró la reforma porque según él no hay apoyos suficientes para sacar la ley adelante, un proyecto fuertemente criticado por la oposición. Y lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro gobierno pues la cambie al medio minuto. Yo creo que hay algunas cosas que se pueden seguir haciendo en el futuro, que se pueden buscar más apoyo y ya digo, seguiremos estudiando y trabajando. Con la ley actual establecida por el Partido Socialista en 2010, las menores de 16 años pueden abortar, en algunos casos sin el permiso de sus padres. Además, el aborto se puede realizar de manera libre durante las 14 primeras semanas. También es legal excederse de estos plazos siempre y cuando haya malformaciones fetales graves y peligro para la vida de la madre. Con la reforma que buscaba el gobierno, solo era legal abortar si había peligro para la vida de la madre, certificándolo con varios análisis. Este proyecto generó una profunda división entre los españoles y además recibió críticas de la prensa europea, que veía la reforma como un paso atrás, ya que de haber entrado en vigor sería la ley más restrictiva en los cerca de 40 años que tiene la democracia moderna española. El principal impulsor de esta reforma es el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, que dimitió y se retiró de la política tras el anuncio de Rajoy. Además de la dimisión que he presentado al presidente del Gobierno, trasladaré durante los próximos días al presidente del Congreso de los Diputados mi renuncia al escaño. Rajoy da marcha atrás así a una de sus principales promesas electorales y crea malestar en gran parte de los votantes del Partido Popular y da indicios de división en el seno del gobierno.
Por pedido expreso del Papa Francisco fue detenido el exnuncio en República Dominicana Joseph Vesolovsky, investigado por supuesto abuso de 7 niños en el país centroamericano. Según información del diario italiano La Stampa, el pontífice pidió que el caso fuera abordado sin demora. Vesolovsky, polaco de 66 años de edad, fue destituido en agosto de 2013 por los delitos que se le imputan y ha sido puesto bajo arresto domiciliario en el Vaticano mientras avanza la investigación. Tanto República Dominicana como Polonia han presentado cargos por pederastia contra el ex arzobispo. La detención responde a la política del Papa Francisco de cero tolerancia contra sacerdotes pedófilos. En Francia, el Tribunal Supremo amplió los derechos de las parejas femeninas del mismo sexo. Hoy decidió que las parejas lesbianas en las que una de ellas hayan tenido un hijo mediante fertilización artificial en el extranjero podrán ser reconocidas como madres en un proceso de adopción. La decisión tumba un fallo anterior del Tribunal Inferior en contra de los derechos de adopción en este tipo de casos, debido a que no había sido incluidos en la ley de matrimonio igualitario que fue aprobada en abril del año pasado. La reproducción asistida en Francia está limitada a los matrimonios heterosexuales y las parejas del mismo sexo suelen viajar a otros países para acceder a este tipo de procedimientos. La situación en el este de Ucrania sigue siendo de tensión. Mientras que prorrusos y tropas del ejército continúan retirando su artillería, los combates entre ambas partes se mantienen, pese a que la tregua ratificada la semana pasada sigue vigente. Con grandes columnas de humo se despertaron hoy decenas de ucranianos en el este del país. Los escenarios de los combates entre el ejército y los rebeldes siguen siendo las regiones de Donetsk y Lugansk. Я не противник ни той, ни другой власти. Я просто хочу мира своим детям, внукам. Estos incidentes, que han sido catalogados como aislados, se registran en momentos en que ambas partes continúan con su retirada para crear una zona desmilitarizada de 30 kilómetros como parte de una tregua. En las últimas horas, los prorrusos anunciaron que el próximo 2 de noviembre celebrarán elecciones legislativas para escoger al líder de la autoproclamada República de Donetsk, y no el 7 de diciembre como lo había estipulado el gobierno de Ucrania, que la semana pasada otorgó a esa región y a Lugansk 3 años de autonomía. Más de 70 soldados fallecidos durante los enfrentamientos y cuyos restos mortales no han podido ser identificados fueron enterrados. Los prorrusos también hallaron lo que sería una fosa común con cuerpos que serían tanto de civiles como de combatientes. Это военное преступление, которое должно караться международным, я так думаю, судом. Los separatistas cifran en 4.000 los muertos desde abril hasta el día de hoy. Sin embargo, las Naciones Unidas señalan que son más de 3.500 las víctimas y 8.000 los heridos. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, que es un organismo que depende del Departamento de Salud, advirtió que si no se refuerzan las medidas de control contra el ébola en África, podría haber hasta 1,5 millones de enfermos para enero del año entrante. Teniendo en cuenta la mortalidad del brote, esto supondría tener unos 700.000 fallecidos. De acuerdo con los datos del mes de agosto, este organismo estableció el peor y el mejor escenario para el brote de ébola solamente en Liberia y Sierra Leona. En el peor de los casos, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades afirma que para el 20 de enero próximo, los casos de ébola podrían estar entre los 550.000 y el 1.400.000. En el mejor de los casos, se habría acabado con el brote para estas mismas fechas si se toman las medidas adecuadas. Esto significa atender apropiadamente al menos al 70% de los enfermos, así como cremar a los muertos por el virus para evitar que sus cadáveres propaguen la temible enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta ahora el brote de ébola deja a 2.803 muertos en África Occidental. Sin embargo, de confirmarse los peores temores del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, serían cientos de miles los fallecidos a comienzos del año 2015. En la ciudad de Birmingham, en el estado de Alabama, 3 personas perdieron la vida tras un tiroteo en una oficina de servicio postal. El jefe del Departamento de Policía de la ciudad indicó que el autor del tiroteo vestía uniforme oficial de la empresa UPS de envíos postales y que se le habría suicidado antes de que los agentes de policía llegaran al lugar del crimen. Hasta el momento se desconoce la identidad de las 2 víctimas. Sin embargo, las autoridades mantienen acordonada el área mientras adelantan las investigaciones.
Y en la India, un joven murió tras ser atacado por un tigre blanco en el zoológico de Nueva Delhi, la capital del país. Según los testigos, el animal acorraló en total silencio durante 15 minutos al joven de unos 20 años, quien habría caído por accidente en la jaula, aunque algunos trabajadores del lugar aseguran que él ingresó voluntariamente. Luego, como lo muestran estas imágenes grabadas con un teléfono celular, los testigos lanzaron piedras al tigre para distraerlo, pero el animal se abalanzó sobre el joven y lo tomó por el cuello, arrastrándolo varios metros. Según los testigos, la víctima murió en tan solo 10 minutos. Y cambiamos de tema. El expresidente de Israel, Shimon Peres, protagonizó un curioso video en el que se burla de su edad y sus precarias oportunidades laborales tras 70 años en la política de ese país. Con este video, el ex líder busca también dar un mensaje de paz y unidad a la nación. ¿Y ahora qué? Con esta frase inicia el cortometraje protagonizado por el expresidente israelí Shimon Peres y que lo muestra como cualquier otro ciudadano buscando trabajo. איזה ניסיון יש לך? הייתי רפתן ממדרגה ראשונה. הכל עכשיו חליבה אוטומטית. הייתי גם רועה צאן ולא איבדתי אף כבשה. פס משהו, קווה לטוב. Luego Peres intenta en una estación de gasolina. 95 מלא. שמן מים? לא תודה. 2 שישיות מים ב-20 שקלים? אני לא מעוניין, אוקיי? אם תמשיך להגיד לא לכל הצעה, תשלם מחיר כבד. טוב, תביא את המצופים. סע לשלום. זה הפתרון היחידי. Y luego intenta como cajero en un supermercado, comediante y repartidor de pizzas. רגע, מה עם טיפ? טיפ, עם שאינו מאבד תקווה, נותן טיפים, לא לוקח טיפים. אחלה. El video escrito por su nieta fue presentado en la ciudad de Nueva York en un evento al que asistieron importantes ex jefes de Estado y celebridades. Hacemos una pausa comercial, quédense con nosotros. Al regreso, en los deportes de CMI Mundo hablamos de James Rodríguez y el Real Madrid. Una de las prendas que usó Robbie Williams será subastada. El precio base se los cuento después de comerciales. Buenas noches. Conectémonos al mundo web con esta noticia. Irving Kaplan, un británico de 55 años, sufrió un accidente en 2012 que lo dejó tetrapléjico y postrado en una silla de ruedas. Una importante compañía tecnológica le hizo el regalo más increíble de su vida al prestarle este traje especial para el día de la boda de su hija. El traje robótico le permitió atravesar el salón en tan solo 30 pasos para poder abrazar a su hija que se estaba casando. El emotivo momento captó la atención, por supuesto, de todos los medios digitales en el mundo y es una de las noticias más comentadas de la web. Uno de los principales problemas de las sociedades modernas donde hay exceso de vanidad es la alimentación. Tanto la obesidad como los trastornos como anorexia y bulimia preocupan a los expertos. Esta aplicación fue lanzada en Estados Unidos desatando un gran aluvión de críticas, pues es una aplicación para que los niños bajen de peso. No solo resulta absurdo que un menor tenga el control propio de su alimentación, sino también se dice que esta herramienta para los teléfonos inteligentes fomenta los trastornos alimenticios. Los internautas de inmediato se manifestaron y pidieron que la aplicación fuera removida y bloqueada de las tiendas virtuales. Por otro lado, la tecnología cada día mejora para ponerse al servicio de la salud, esta vez con esta aplicación. KNFB Reader ayuda a los invidentes ya que permite que ellos oigan todo lo que está frente a sus ojos. Desde letreros hasta libros, esta herramienta traduce las letras en comandos de voz mediante una serie de algoritmos para facilitarle a estas personas la lectura. Algunos de los objetos que nos encontramos en nuestro día a día, como vallas publicitarias o etiquetas de alimentos, no siempre vienen escritas en el sistema Braille. Así que esta aplicación va a ser muy útil para sus teléfonos y es gratuita y está disponible también para ambos sistemas operativos. Y precisamente para atacar uno de los principales problemas relacionados con la salud pública de Estados Unidos, como es el sedentarismo, un grupo de diseñadores industriales de la mano de Rob Garchow, artista de San Francisco, se inventaron esta rueda para instalar en la oficina y así hacer ejercicio mientras se trabaja. El mismo mecanismo que tienen los hámsters, pero ahora trasladado a las oficinas. Según sus creadores, esta rueda para la oficina requiere de un trabajador con muy buena actitud. La aplicación recomendada del día es Unlock Your Brain App. Esta aplicación didáctica para fomentar la agilidad mental es muy práctica.
La instalamos en nuestros teléfonos y cada vez que tengamos que desbloquearlos, aparece una pregunta que debe ser contestada como requisito para desbloquear nuestro dispositivo. Desde aprender una nueva palabra en cualquier idioma en 30 segundos hasta multiplicar nuestra capacidad matemática en menos de 2 semanas. Muchos educadores en Estados Unidos incluso sostienen que este nuevo método de aprendizaje es integrar a la rutina diaria y es la nueva era de la educación. Unlock Your Brain App es totalmente gratuita y también la tienen disponible para ambos sistemas operativos. Y este que es el video viral del día nos llega desde Uganda, donde a este guardia de seguridad le probaron las gafas de realidad virtual Oculus Rift y miren su reacción. They have weapons. Oh my God! Con este que es el video más visto de la web me despido por ahora, pero nos vemos mañana y los dejo con Santiago Uribe y todas las noticias del deporte. ¿Qué tal? Buenas noches para todos ustedes y como siempre, bienvenidos a los deportes en CMI Mundo. Oigan esto, 18 goles en 3 partidos en la última semana suma el Real Madrid. Esta tarde le metió 5 al Elche, 4 de Cristiano Ronaldo y pase gol del colombiano James Rodríguez. En el comienzo de la quinta fecha de la Liga Española, el Real Madrid recibía la visita del modesto Elche de Alicante en el Santiago Bernabéu. Sorpresivamente a los 15 minutos, Cristiano Ronaldo, tratando de rechazar, cometió penal para que Al-Bakkar venciera al costarricense Keylor Navas, quien debutaba en Liga con el equipo merengue. Pero solo 6 minutos le duró la alegría a los visitantes, que vieron como a los 20 James Rodríguez asistió a Gareth Bale. Cabezazo del galés para igualar las acciones. De ahí en adelante todo fue para el Madrid y específicamente para Ronaldo. El festín del portugués empezó a los 27 minutos, cuando tras esta dudosa falta sobre Marcelo, CR7 cobró al palo izquierdo del arquero y puso a ganar a su equipo. El 3-1 también fue de Cristiano. Centro desde la izquierda de Marcelo para que el goleador de la Liga convierta de cabeza a los 32 minutos. En el segundo tiempo el Madrid sacó el pie del acelerador. Con el triunfo en el bolsillo, Ancelotti decidió dar descanso a James, quien fue reemplazado por Chicharito a los 78. Ya en el minuto 80, otra vez de penal, Ronaldo puso el 4-1 y el tercero de su cuenta personal. Y para cerrar la goleada, CR7 definió aquí con sutileza la salida del arquero Herrera. 5-1 victoria del Madrid y póker de Cristiano, quien por tercera vez desde que llegó a la Casa Blanca anota 4 goles en un mismo partido de Liga. Por otro lado, tras la quinta fecha de la Bundesliga, el Bayern Múnich, el super equipo del Pep Guardiola, es el nuevo líder de ese certamen tras golear 4-0 al modesto Paderborn. En Alemania, el Paderborn llegó al Allianz Arena como líder de la Bundesliga a enfrentar a un Bayern Múnich que quería recuperar ese primer lugar. Y en efecto lo hizo, no le dio opción a los visitantes. El equipo bávaro hizo un gran partido. El primero llegó a los 8 minutos en esta acción por intermedio de Mario Götze. A los 14 apareció el polaco Robert Lewandowski y marcó el 2-0. Así se fueron al descanso. En el segundo tiempo las cosas no cambiaron, fue más el equipo de Guardiola y al 78 otra vez Mario Götze se hizo presente en el marcador 3-0. A 5 del final, Thomas Müller marcó el 4-0 final, un resultado que le permite al Bayern volver a ser líder solitario de la Bundesliga. Los bávaros aventajan en 2 puntos al Hoffenheim, que no pasó del empate, frente al Friburgo. Con gol de Fernando el Niño Torres, el Milan pudo sacar un valioso empate en el Carlo Castellani, esto ante el Empoli por la cuarta fecha de la Serie A en Italia. En el Carlo Castellani, el Empoli recibió la visita del Milan con Cristian Zapata como titular, que venía de perder el clásico italiano con la Juventus. Y muy temprano, a los 13 minutos, fue el local quien se fue adelante tras el cobro de tiro de esquina, que cabeceó de gran forma Lorenzo Tonelli para poner el 1-0. La sorpresa sería mayúscula cuando de nuevo en jugada de pelota quieta el Empoli tomó ventaja de 2 goles a través de Pucciarelli. Por fortuna para el Milan apareció el español Fernando Torres, quien jugaba su primer partido como titular y recortó distancias con este cabezazo antes de terminar la primera parte. Finalmente el japonés Keisuke Honda convirtió el empate para el equipo rosonero, que llegó a 7 puntos y con un partido más es tercero del campeonato.
En la prueba junior contrarreloj del Mundial 2014 de ciclismo que se disputa en Ponferrada, España, el colombiano Jaime Restrepo sumó un valioso top 10, esto por supuesto en la prueba que se corrió sobre 29.5 kilómetros. Sobre 29.5 kilómetros se disputó la prueba contrarreloj femenina, categoría élite en los mundiales de ciclismo en Ponferrada. La gran favorita en la competencia era la holandesa Ellen van Dijk. Sin embargo, hoy no rindió como se esperaba y se vio superada por la alemana Lisa Brennauer. Brennauer rompió los pronósticos y se convirtió en la nueva reina. Su tiempo 38 minutos 48 segundos 16 centésimas. El segundo lugar fue para Hanna Solovey de Ucrania y tercera medalla de bronce Evelyn Stevens de los Estados Unidos. La colombiana Serica Kuluma Ortiz hizo una gran competencia y se ubicó en el puesto 17. El campeonato mundial de ruta hasta el momento es dominado por Australia con 6 medallas, 2 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Todo en deportes y los dejo con Luisa Willis. Hola, buenas noches, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Tras protagonizar un escándalo por violencia doméstica que lo llevó a estar preso por algunas horas la semana pasada, el cantante Don Omar ofreció disculpas a la mujer que presuntamente agredió. El cantante puertorriqueño Don Omar, quien el pasado 17 de septiembre fue arrestado bajo los cargos que presentó su expareja Rebeca López por maltrato, se disculpó en Twitter con la afectada, publicando un mensaje en el que se refiere al perdón como el elemento básico para el amor. En el trino, el intérprete de danza Kuduro agregó: "Nos volveremos a ver y un abrazo sellará este suceso lamentable". Por su parte, López hizo pública este lunes su decisión de desligarse del proceso contra el artista debido al acoso que estaría viviendo tanto ella como su familia por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, así la mujer haya retirado la denuncia, le corresponde al Departamento de Justicia de Puerto Rico determinar si continúa o no el proceso judicial contra el compositor, a quien se le encontraron 2 cargos de maltrato y 2 de amenaza, además de 2 cargos por posesión de un arma y por apuntarla a alguien. El traje rojo que el fallecido actor Robbie Williams utilizó en la serie Mork y Mindy será subastado. Una casa especializada en ventas de artículos cinematográficos pondrá en puja a la prenda, con la que el cómico interpretaba a un marciano. El precio base para la venta será de $20.000, que seguramente crecerá en el evento de subasta que se llevará a cabo en Los Ángeles en octubre. Ellos no se arriesgan en su mundo. Mientras el corredor de Fórmula 1, Fernando Alonso, atraviesa por una crisis de resultados positivos en su carrera deportiva, su novia, una bella modelo, llama la atención por ser su consuelo más grande. El piloto de la Fórmula 1 de la escudería Ferrari, Fernando Alonso, atraviesa uno de sus momentos más difíciles en esta casa de vehículos de carreras. Sin embargo, tiene un apoyo especial. Se trata de su novia Dasha Kapustina, quien ha estado a su lado en este momento. El piloto ha estado esperando un vehículo competitivo con las mejoras que tanto le han prometido, pero estas parecen no llegar y le ha generado grandes problemas para su carrera competitiva. Fernando siempre ha asegurado que correr para Ferrari era el sueño de su vida, pero los últimos acontecimientos surgidos en esta casa italiana parecen haber acabado con su paciencia. Por suerte para él, en el terreno sentimental, cuenta con el apoyo de Dasha, la modelo rusa con quien se ha hecho prácticamente que inseparables y forman una de las parejas más atractivas del momento. La diva del pop Lady Gaga llegó a Bruselas en compañía de su amigo, el cantante de jazz Tony Bennett. Los artistas compartieron con medios de comunicación y fanáticos a los que presentaron su nuevo disco en conjunto. Además de eso, anunciaron presentaciones en ese país, donde mostrarán el trabajo que han venido realizando en el estudio durante meses. Hasta aquí las noticias del entretenimiento. Andreina los espera a las 7 de la noche. Mañana nos vemos. Es todo por ahora en las noticias de CMI Mundo. Quédense en el Canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota. Y a las 7 los esperamos con otra emisión del Noticiero CMI. Gracias por acompañarnos.